sabiendo que sabes a dónde debes ir. Cuánta ignorancia corre por tu cuerpo hoy. Ni siquiera te entregas al tiempo sin pensar por qué. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Radio La Parda, una puerta al arte under. En la cabeza de un loco se cruzó la idea de armar un espacio libre donde cualquier artista, sin importar bandera política o religión que le acompañe, pueda mostrar su arte e inmortalizarlo en el éter. Nace así la concepción de esta radio de carácter cooperativo y sin fines de lucro, con la única visión de difundir la expresión artística en todas sus variantes. Si la historia seguía por relatos oficiales, y es así como cayó en el olvido una luchadora incansable de nuestra patria, no queremos eso para el arte under, para el arte de la calle y de los barrios. Queremos que todas las historias se conozcan. La puerta está abierta. Sean todos, todas y todes bienvenidos a La Parda. Muy buenas noches a todos, aquí estamos en otro programa más de Bien. Hoy nos acompaña Wenceslao Villanueva, que fue durante 20 años funcionario de la INAES. Estaba en un lugar muy particular que tiene que ver con los nombres, ¿no? Los nombres originarios de nuestros pueblos. Él es parte del pueblo quechua. Aymara, perdón. Mi memoria, como te darás cuenta, Wenceslao, a pesar de que hemos charlado varias veces. Somos primo hermano, exactamente. Muy desmemoriado. Bueno, Wenceslao, aparte, es un artista, es docente, está haciendo un máster también con respecto al tema de la docencia. Y bueno, hoy queríamos preguntarle un montón de cosas que tienen que ver por ahí más con lo institucional, con esa experiencia que tuvo en el INAE, ¿no? Un poco estaría bueno para aquellos que desconozcan contarnos un poco para qué se conformó y cuál es la tarea que debería de llevar adelante el INAES. Kamisaraki Sumahilata Daniel, Kamisaraki Takahilata Nakaru, Kuyakanakaru. Bueno, es un gusto, un honor estar acá en este momento real, concreto, que no estamos viendo, no estamos observando. Bueno, el INAI es una entidad gubernamental que se formó en base a la ley 23.302, que digamos que una lucha, fue un logro de parte de todas las comunidades a mediados de los 80 más o menos, que 85, 84, 85, que con la democracia.
durante la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, que se logró para poder reivindicar a los pueblos indígenas, para que los pueblos indígenas se sientan más contenidos o podamos sentir más contenidos. Entonces, tenía ese fin, bueno, hablemos del pasado, ¿no? Porque después de todo, esa ley también fue ocurriéndole en el camino transformaciones, no se cumplió tal cual, pero el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sí se armó, porque antes era nada más un departamento pequeño donde se trataba temas indígenas, pero a partir de ese momento, bueno, ya hubo una política que estaba planteado con una mirada de alguna manera casi autonómica, pero tampoco era autónoma del todo. Pero bueno, siempre el gobierno de turno, digamos, estaba atento a todo lo que ocurría ahí y ponía los funcionarios que debería. O sea, eran funcionarios políticos después siempre, por el Poder Ejecutivo. Siempre, porque desde en el mismo espíritu de la formación del INAI dice que la primera vez puede el gobierno intervenir en poner un funcionario, pero que después las mismas comunidades, los mismos pueblos deberían nombrar sus representantes, ¿no? Nunca se cumplió eso. Bueno, y hasta el día de hoy sigue, ¿no? ¿Y hay reclamos en ese sentido? Hay reclamos por el mal funcionamiento del INAI, que lo realizó Laira, ya hace más de 15 años, un poco más, que hicieron un juicio. El AIRA es la Asociación Indígena de la República Argentina, que tiene su sede en la calle Balbastro, al 1800, creo, por la zona de Flores. Que hermanos históricos ahí que están todavía, vive Huánuco, que es uno de los hermanos más importantes, ¿no?, políticos que desde la mirada indígena, que ha hecho tareas, ¿no?, importantes con respecto a lo que son las políticas indígenas desde las comunidades, con cada provincia. Pero bueno, son los únicos que han elevado esa demanda en un juicio. En su momento, cuando estaba vivo el doctor Frites, Eulogio Frites, un jurista de lo más importante que tuvo la Argentina. Bueno, y creo que está. Yo me desvinculé de toda esa mirada hace unos 6 años aproximadamente, pero estaban cobrando en ese tiempo unos astreintes, que era una multa que el gobierno va depositando para los demandantes en caso de haber perdido. Entonces ellos lo tenían en eso, pero ahora seguramente siguen pensando cómo hacer desaparecer el INAI y más que todo pulverizar la ley 23.302, ¿no?, desde la parte del pensamiento del Estado. Está. Y bueno, después, a ver, corregime si estoy equivocado, pero la ley 26.160, que es la que estipula el catastro de los territorios que reclaman los pueblos originarios, que tiene ya como 16 años de vigencia o algo por el estilo, y que se lleva catastrado nada más que el 50% del territorio. Normalmente la excusa de la demora es la falta de presupuesto. Yo no puedo creer de que sean necesarios tantos recursos para contratar agrimensores, realmente no lo entiendo, me cuesta. Y que se viene prorrogando porque tiene un tiempo de vencimiento la ley, ¿verdad? Y supuestamente esos recursos los debería administrar el INAI en función de que se haga el registro catastral de las tierras, para que después se pueda hacer el posterior reclamo de la titularidad comunitaria de las mismas. Sí, en este caso yo voy a dar una mirada quizás parcializada desde la mía, no es objetiva, es una interpretación. Todos somos subjetivos. Yo pienso que nadie va a querer que se le imponga que se trate el tema de las tierras, es muy difícil. El tema de las tierras es algo muy duro de roer,
hay intereses muy grandes que no tienen nada que ver con el tema nacional solamente, sino desde la parte internacional, a tal extremo que en 2016, apenas subió el PRO al gobierno, reformaron la ley de tierras de inmediato, que yo lo tenía ahí en mis manos, y estábamos preocupados por qué lo hacían. Era justamente para ampliar la venta de tierras a los extranjeros en el sentido de gente que llega del otro continente, ¿no? Digo, sí. Pasando el océano. Bueno, entonces Benetton, Luis. Entonces fue gravísima la mirada de la que me hizo sospechar. Por supuesto, muchos de los hermanos no lo saben estos temas, porque no hay una información abierta. Son informaciones cerradas. Quizás yo me enteré porque estaba en un organismo que trataba esos temas. Pero nadie dijo nada. Se dispuso ese DNU, que era urgente también. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió con el tema de que las tierras en el sur estaban más en riesgo, que las comunidades están corriendo que no van a conseguir sus títulos, y no lo van a conseguir porque es una cuestión ya política del mismo gobierno, de no entregar las tierras. Hasta el extremo esto de la ley 26.160, digo que es mi interpretación, es nada más una cuestión enmascarada como para seguir retrasando, porque en definitiva los fondos de esos decretos, o si pudiera ser en algún momento una ley, pero se van a desgastar, se van a pulverizar en el camino, porque eso va a ser nada más para paliar los gastos de las comisiones, los sueldos de los funcionarios, los programas, los viajes, los viáticos, pero nunca va a llegar a destino. O sea que las comunidades van a seguir demandando, así que se arme bien esta ley. Entonces hay una cuestión de conciencia de parte de quienes están mirando desde arriba con la cabeza, pensando en las comunidades indígenas, que hay muy poco, digamos, de más. Yo creo que hay un montón de gente que está pensando muy seriamente sobre el tema de las comunidades indígenas, pero esa gente está más vinculada justamente a los Macri, a los extranjeros que quieren apropiarse de esas tierras, que es lo que vienen haciendo desde hace 500 años. Seguramente deben de estar muy preocupados por eso, porque es evidente que es constante el saqueo a los pueblos originarios, y cuando yo creo que habría que reclamar por el espíritu de la ley cuando fue creada en su momento, que tenía que ver con una reparación histórica, justamente a aquellos que hicieron posible de que exista esta república que hoy los oprime, porque fueron los que pusieron el cuerpo, los que pusieron la sangre junto con los negros, fueron los que fueron al frente para la conquista de la libertad de los españoles, ¿sí? Sí. Bueno, y ese espíritu que llevaba la ley en función de reclamar esta justicia, por supuesto, y esto lo voy a decir para ganarme muchos más amigos porteños. Yo soy porteño. Bien. Pero soy consciente de que hay muchos porteños que no tienen la menor idea de que Buenos Aires fue fundada por paraguayos, que desprecian a los paraguayos, que hoy siguen construyendo esta sociedad, y que fueron los originarios y los negros los que consiguieron esta república burguesa, que hoy se sienten tan cobijados por ella y que dicen reclamar y defender. Así que sería bueno que tomen conciencia de que acá no era un desierto, de que existían pueblos preexistentes a la conquista, y que creo que sería mínimamente justo poder sentarse en una misma mesa, aclarar estos tantos lo mejor posible para llevar la mejor convivencia posible, y los territorios que les son propios, porque obviamente el resto han sido robados asquerosamente, imponiendo aparte de la cuestión esta de la propiedad privada, ¿no? Un concepto que por ahí, si la humanidad pretende evolucionar, va a tener que cuestionar bastante. No sé qué opinas vos. Cierto. En este lugar yo reivindico mucho de que han estado muy fuertemente arraigados todos los hermanos que tienen raíz arawak, los guaraní, todo. Pero acá
todavía nosotros seguimos pisando las cenizas de los hermanos, de los abuelos, tatarabuelos, los espíritus que son los querandíes. En este lugar estamos pisando las cenizas todos los días y nadie se da cuenta que los espíritus están circulando todavía de ellos, buscando justicia. Habría que desagraviar, sentarse en esa mesa, como decís, y hablar. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a arribar? Porque en definitiva uno piensa que vino a un lugar árido, que no hubo nada, hostil. No, acá estuvieron esos abuelos, incluso fueron los primeros en echar a los primeros invasores, los querandí, los hicieron correr. Entonces es la primera resistencia que tenemos que ser orgullosos acá, que no somos porteños. Yo, por ejemplo, me denomino hijo adoptivo de los querandíes, a tal extremo que tengo que decir, ¿de dónde sos? Me hablan de cualquier latitud, le digo, soy del territorio querandí, del Río de la Plata. Bueno, como conocés, Buenos Aires, Argentina. Entonces, ubico, a pesar de que soy aymara, pero yo tengo mucho respeto hacia estas tierras, las cenizas, y cada vez que hacemos una ceremonia yo nunca levanto primero mis ancestros, sino primero invoco a los abuelos querandíes, que es lo más grande que tenemos que hacer todos los seres, ¿no? Que estamos viviendo con esas energías todavía, estamos habitando, compartimos este aire que estamos respirando, por eso son los primigenios, no podemos dejarlo de lado. Por eso comparto contigo, Daniel, con el tema de que estas tierras tenemos que habitarlas, cuidarlas con dignidad y reconocer, o al menos todos ya llevamos sangre querandí, o el espíritu querandí, porque es en vano que hablamos, yo tengo sangre de tal, yo también tengo sangre aymara, pero soy querandí. Entonces tenemos que todos partir desde algún lado, ¿no? Para poder hablar de cultura. Es que yo creo que uno realmente se identifica por la cultura, no se identifica ni por la raza, ni por la creencia, tiene que ver con lo cultural. Te cuento una anécdota cortita, ¿no? 2 hijos de japoneses, argentinos, ¿sí? Papá y mamá japonesa, tienen hijos japonesitos argentinos, pero argentinos, nacieron acá. Crecen, se casan entre ellos, sí, y tienen un hijo. Y lo llevan, cuando tiene 4 o 5 años, a la boda de unos parientes que eran estos, ¿no? Y el pibe, que iba al colegio, ya a la guardería, qué sé yo, cuando se bajan del auto y entra a la iglesia, ¿sabes qué le dice a los padres? Son todos chinos. Son todos chinos. O sea, él mismo no se reconocía. Porque por eso digo, lo que te pega es la cultura, ¿no? El resto es anecdótico. Sí. Tiene que ver mucho con el tema de cómo nosotros nos vinculamos acá. Pasa eso con nuestros hijos. Los aborígenes también sufrimos de estos temas, donde si bien venimos de las comunidades del interior o de los países limítrofes, acá ya tenemos otra forma de ser. Por ahí los niños toman la forma de ser de la junta, de los barrios, de todo, pero las familias tenemos que cuidar estas tradiciones, de retransmitir la cultura, porque si no, sabemos que la cultura es mutante, la cultura siempre va a mutar de tiempo en tiempo, como todo. Pero nosotros tenemos que armar y formar nuestra cultura, la buena, de la buena. La nuestra, la propia, sin imposiciones del extranjero. Vamos a ir a un temita musical para hacer un descanso de esto y después seguimos charlando con Wenceslao acá por la Parda María. Bien. Dale. Llorando por ti, campamento, mi raza.
vez, otra vez. Indio toma, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chihuahuas. Our people live more. Sombras de cocaína, viejos brujos de los montes no andan en osos, gente buena, gente pobre. Indio tubano llorando que el tiempo feliz de camachos y bermejas, llorando por tu campamento. Mi raza, la América es de mi raza de Yaguareté. Es la América, es la América, es. Hacer una recopilación de todas las luchas de resistencia de nuestros pueblos originarios desde la primera llegada de los españoles, ¿no es cierto? De hecho, Buenos Aires fue fundada 2 veces, porque la primera vez no pudieron resistir el asedio de los querandíes. Y que no me digan que no tenían comida, porque acá estaba rodeado de comida, porque había loberías por todo el río de la Plata, un río lleno de peces. Así que de hambre no se podía morir. Y acá algunas hierbitas comestibles seguramente que también había. Así que bueno. Cierto. Yo estoy en una zona justamente bien querandí, que son puros los humedales, flores, todo está de alguna manera rellenado porque eran puros humedales. Sí. Y cada vez que se aparecen las libélulas, por ejemplo, Sí. Hablo con mis niños, les digo, mira las libélulas, cómo vuelven a la memoria, vuelven porque estos eran lugares de ellos. Uh-huh. Entonces acá en este lugar siempre estuvieron también los querandíes, porque ellos habitaban, corrían acá los niños, la mujer y los jóvenes. Entonces estamos en esa tierra, hablamos de eso y miramos cómo todavía está y lamentablemente todo descuidado, un riachuelo todo contaminado. Entonces no hemos hecho nada a favor de la naturaleza, aunque nos olvidemos de los querandíes, pero no han cuidado la fuente más importante, que es donde nos proveen agua, la tierra que nos da frutos, todo eso, ¿no? Entonces creo que las resistencias valen porque si alguien viene a destruir, tiene que resistirlo, no podés permitir que vengan y lo rompan, lo corrompan más que todo, ¿no? Y bueno, todas esas cuestiones de la rebeldía de nuestros hermanos, de nuestros abuelos, ha hecho también que ocurra que estemos escondidos, no continuemos con nuestra lengua, que no tengamos las tradiciones ni la cultura. Habría que esconderse porque sistemáticamente nos han exterminado. Sí, totalmente. Acá vamos a ver cuántos hermanos indígenas que se han levantado por el hecho de que habían abusos y los han apaleado, los han torturado. Sí, que ese Caupolicán fue apaleado murió en el apaleo, ¿no? Cuando lo apalean, sí. Bueno, muertes empalado, que son muertes muy
terribles, tortura, empalados. Una tortura. Entonces, mire lo que ha pasado con los diaguitas que llegaron caminando desde Tucumán hasta acá la provincia de Buenos Aires, donde todavía están los restos, bajo las iglesias. O sea, De hecho, hay algunos representantes de la comunidad Quilmes en Quilmes, cosa que a mí me llamó la atención, pero sí hay. Perdón que te haya interrumpido. Sí, están. Creo que es importante, pero lo han reconocido en los últimos tiempos, porque la memoria estaba cada vez más cayéndose, y gracias a estas instituciones o al menos iniciativas de armar, ¿no?, una ley, la 23.302, el instituto, o al menos los encuentros que se hacían en México, que es los encuentros indigenistas. Entonces, de dónde viene el 19 de abril como un día que en 45, 46 que se armó para recordar, no olvidar la memoria de los indígenas. Todo creo que tiene que ver mucho con esto de la resistencia de nuestros abuelos, que ha habido en todas las latitudes de nuestra Via Yala, ¿no?, de nuestra América. Y bueno, hoy todavía seguimos resistiendo. Yo sigo pensando... Y sigue muriendo, ¿no? Porque Rafael Nahuel también murió hace poquito, ¿no? ¿Qué le parece? Yo también, de alguna manera, simbólicamente, he sido crucificado, sí, no con caballos, sino con el sistema mismo, porque me han echado de un trabajo donde me servía para vivir, para tu subsistencia, para mi subsistencia, y me han echado así deliberadamente por el hecho de cuidar y proteger a las políticas indígenas, y los hermanos tampoco lo saben, porque nada se informa, todo queda así en la nada, como que pasa, y los mayores estamos ahí haciendo historia, pero no contamos, no nos reunimos con los jóvenes ni con nuestros pares, y queda, se borra, y bueno. Y esto de que salen rebeldes se da, digamos, cuando un joven, un niño de 16, 17 años sale y dice, o escucha que así la parte de sus ancestros, su raíz ha sido herida, entonces salen y como que recién descubren el indianismo, o descubren por alguna lectura, o por escuchar a algún estudioso, a un antropólogo, entonces salen y como que se reinventa todo. Y yo creo que ahí tendríamos que hacer una cuestión de mesas de diálogo constante, y estos espacios nos sirven para que se difunda, se socialice toda esta historia. ¿Cuántos hermanos que tienen cosas guardadas? El caso mío también, que estoy en silencio casi 6 años. Entonces, ahora como que estoy volviendo, pero me encuentro con otro panorama nuevo, donde me encuentro todo cambiado, dado vuelta, descuajeringado, no tiene cabeza ni cola. Entonces, creo, un tiempo donde tenemos que rever entre todos, ya no los indígenas solamente, sino que toda la humanidad en sí, porque si no hacemos eso, vamos al fracaso. Vamos a un ecocidio, vamos todo al sí. Porque precipicio. ahora no se aflige más el tema ecológico, por ejemplo, que tanto que nosotros hablábamos de la madre tierra, cuidado a la tierra, que somos hermanos de los espíritus, las piedras, de las plantas, pero todos los días la estamos contaminando con el tema de usamos en los lavabos, en los baños, qué sé yo, tiramos detergente, nos lavamos las manos, eso va a la tierra, el inodoro va a la tierra, todo. Manejamos coche, contaminamos el aire, Sí, la contaminación es algo constante. Todos aportamos para la negatividad. Totalmente. Ahora, ¿no sería entonces un buen momento para reclamar con mucha fuerza que justamente el espíritu con el cual fue creado el INAI, donde de hecho está fijado, según vos me comentás, de que la primera administración le iba a poner el Estado, y que después iban a ser las propias comunidades quienes iban a representarse a sí mismas y administrar los recursos que debe administrar el INAE en función de esta reparación, y de aplicar la ley 26.160, que es la del catastro, y después seguir adelante con las titularidades comunitarias, etcétera. Ahora, esto me parece curioso, que por un lado vos mencionabas de que en la época del macrismo
a través de un simple decreto se levantó la prohibición de venderle tierras a los extranjeros y estas fueron, bueno, ya sabemos los casos más, que es muy amigo de Luis, Luis, ¿no? Ahí en la Patagonia, que no quiere dejar entrar a ver el lago escondido a los propios argentinos cuando los lagos no pueden ser privatizados. Exacto. Y por otro lado, el mismo gobierno macrista a vos te echa, y por otro lado arma, tratando de, yo creo que hace un gesto para la tribuna, arma un consejo consultivo. Acá hay algo muy interesante. El INAI se transfiere del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Justicia. No sé si es un pedido o es que se quiere hacer una especie de confusión, no sé cuál es el fin. La cuestión es que ocurrió eso y ocurrió un corte, como que es una planta y cortan la raíz y le trasplantan sin raíz en otro lado. Y ocurrió eso con el INAI. Y que ocurrió esto de la ley de tierras, que en ese tiempo, 2016, se trató, nadie dijo nada. Estaban muchos hermanos indígenas que estaban trabajando en el INAI, en el Etnopo, y habían varias direcciones que tienen que ver con indígenas, que de alguna manera fueron funcionales al mismo Estado. Nunca cuestionaron esto de que la primera intervención del Estado tendría que haber sido una sola vez. Permitieron que estuviera. O sea que fue funcional en ese sentido, y que, bueno, nadie reclamó. El INAI quedó así como una planta sin raíz en otro lado. Yo recuerdo personalmente que la resolución que lo tiene ese consejo consultivo, que lo manejó Félix Díaz, se gestó autonómicamente, que un grupo de hermanos indígenas se prestaron a acompañar, en el cual yo estaba en la parte de gestión. ¿El autónomo cómo se financiaba? Se llegaban cada uno por su cuenta. Habían organizaciones ONGs que ayudaban para que lleguen algunos de los hermanos. O sea, las primeras llegadas fueron duras, digamos. Los primeros hermanos que llegaron acá lo hicieron todos por su cuenta y se reunieron en la provincia de Buenos Aires durante varios meses. Y yo desde el INAI estuve gestionando la resolución del trámite administrativo del Consejo Consultivo, que después fue toda una fiesta que se hizo, pero lamentablemente no se socializó, porque la oposición en el sentido de que más los gremios y los que estaban más con el partido anterior se sintieron como heridos, y entonces no quisieron tocar más a los indígenas, porque Cuando te referís al partido anterior, ¿a quiénes te referís? Al kirchnerismo, al peronismo, que todos nunca... es el partido actual de igual que está manera. El partido actual, donde en ese tiempo Félix Díaz estuvo acampando y nunca lo escucharon. Nunca lo escucharon, a pesar de que, bueno, sus pros y sus contras, pero estaba reclamando por el tema de Formosa, que el gobierno de Formosa nunca cambió, sigue siendo el mismo. Aquel anterior, preexistente, sí, estando en el presente, y creo que va a seguir. Entonces, el problema sigue en Formosa, las tierras siguen en la misma situación, los indígenas siguen con la misma suerte. Entonces es muy dura la situación de esa provincia con respecto a los hermanos. Justo un amigo, Benigno López, me mandó algunas imágenes del desborde del río Bermejo que está pasando ahora, ¿no? Ahí en Formosa. Sí, los campesinos criollos también la están pasando mal y tampoco se sienten muy escuchados ni
interpretados ni asistidos por parte del Estado. Pero si bien vos mencionás de que al principio todos vinieron con sus propios recursos, yo me acuerdo muy bien que Félix Díaz volaba en avión con bastante frecuencia en la época que él estaba a cargo del Consejo Consultivo. ¿Esto es así? No, no me consta. Yo no lo vi desde que me echaron del INAI, porque lo único que hice una carta pidiendo a Félix que comprendiera mi situación, y yo me separé, digamos, de toda la situación y me resguardé a mis cuestiones más principales, porque yo pensé que, digamos, después de todo lo que me pasó, me armé un pensamiento que dije que si me sometieron, me destruyeron, me aplastaron, la única forma de sobrevivir a esto es capacitándome. Entonces volví a mi fuente y estoy en eso, he estado en eso durante todo este tiempo. Entonces me desvinculé de Félix porque dije, no voy a perjudicar a Félix, porque Félix hace lo que puede. Sí, todos hacen lo que pueden en la medida que pueden. Te interrumpo un segundo porque va por ahí relacionado. Aparte es una pregunta porque no tengo la certeza, no me acuerdo, yo vos sabés, tengo muy mala memoria. Pero fue en el periodo en que él era la cabeza del Consejo Consultivo, cuando fue a visitar al Papa y llevar la ofrenda y toda esa historia, porque obviamente para ir a Roma tenés que tener un recurso, ¿no? Yo jamás podría pensar ni soñar en irme a Roma. ¿Fue en ese mismo periodo? Sí, hay que considerar también que Pérez Esquivel estuvo también al lado de él, estuvieron muchas personalidades importantes con él. Yo respeto, valoro toda la caminata que hizo Félix, yo no puedo desmerecer. Él hizo una caminata casi autonómica, a tal extremo que cuando yo le reclamé, le dije, Félix, mira todo lo que hice, hermano, te ayudé a que existiera el Consejo Consultivo, tú me podrías haber ayudado. Me dijo, hermano, en ese momento, ¿no? Hermano, pero yo, mira, estoy haciendo lo que puedo, aparte yo no te lo pedí a vos, me dijo. Entonces me calmé porque es así, no me lo pidió, yo lo consideré y lo interpreté que toda una política colectiva, digamos, de trabajar colectivamente. Pero bueno, eso me enseña también a mí a desarrollarme. Entonces, bueno, es cierto porque después de todo nadie permitió a que Félix tomara un cargo importante. Él estuvo a cargo de ese consejo consultivo que era autonómico para los indígenas y de los indígenas. Eso no lo armó, pero lo armamos nosotros los indígenas. Pero si el Estado arma un consejo autonómico, que significa de que tiene autonomía política y tiene los recursos para poder funcionar, porque si no, no es autonómico. Es cierto, los recursos aparentemente se los dieron desde el INAI, no desde más arriba. Donde sea, de algún lado salió por una recursos. Orden. Hay una orden seguramente por el hecho de que ha hecho el favor. Sé muy bien que el gesto de que la carpa permitió que ingrese, que en el momento en que ingresó Macri, eso cambió toda la historia. Digamos, fue el motivo de la pérdida también del poder en su momento del kirchnerismo. Lo sé, pero no creo que haya sido la causa, pero sumó al resto. Sumó, porque hay mucha gente que reinterpretó, dijo, pero que no los recibe nunca los indígenas del gobierno, y sí los recibió, tampoco los recibió, no es que vamos a decir, por eso yo digo, jamás recibió, la única vez que hizo entrar a los hermanos indígenas al palacio estuvieron todos, ahí no se puede negar que digan, no, yo soy de otro, no, todos estuvieron abrazando a Macri, todos, yo los vi, estuve yo también en la puerta. Entonces en ese momento ya estaba echado yo, pero yo los vi a todos. Hoy se ponen en vereda de enfrente y nada más repudian a Félix, que es un hermano al que hay que cuidar y al único que podemos, digamos, confiar porque es el rostro visible, nosotros los indígenas. Yo lo que no entiendo es por qué es el único, porque yo conozco otros hermanos
diferentes comunidades, qué sé yo, que tranquilamente pueden representarse a sí mismos y a otros, como de hecho lo hacen. Yo estoy haciendo una interpretación como Wenceslao. Yo no hablo no estoy representando a nadie. Te representas a vos mismo, me represento sí. a mí solo y reconozco a Félix también solo, porque así lo hice en su momento con Nahuel, Jorge Nahuel, que es mapuche, un hombre muy capaz, con otros hermanos también, lo hice. Sí. Pero se me fue despintando en el camino, pero lo hice, lo estoy haciendo todavía y va a aparecer siempre alguien con quien uno se va a identificar. Yo en este momento estoy con esa idea. Siempre va a aparecer alguien noble. No lo sé. Siempre hay algo en el camino quien va a pintar de una determinada manera y mostrará su ética, su lucha, su fuerza, su espíritu de alguna... Sí, bueno. Para acompañar. Vamos con otro temita musical también y después seguimos, si querés charlamos un poco más sobre estas cuestiones y también podemos hablar. Me encantaría en algún momento que Félix, si vos tenés llegada a él, invitarlo, aunque sea por Zoom, a hacer algún programa al respecto y bueno, que sí. Él tiene que en algún momento hablar lo que él siente también, pero no que yo hable por él. No, por supuesto. Sí. Así que bueno, vamos con un poco de música. separes de mis amores, tú eres mi dueña. 2, 2, 2, 2.
renegridas de mi morena. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas. Vivan las trenzas bien renegridas de mi morena, de mi morena, humahuaqueña. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Antes, En vivo y al aire y todo eso. Bueno, acá continuamos con Wenceslao. Estábamos haciendo un poco de un repaso político por la cuestión indigenista acá en nuestro país y bueno, con la esperanza de poder torcer el camino que parece que está llegando o debería de estar llegando a su final y empezar a revertir este destino al que parece habernos condenado o haberlos condenado el eurocentrismo y el sistema productivo, distributivo y de consumo occidental y cristiano. ¿Cómo vamos empedrando ese camino, Wenceslao? es muy diverso, es muy difícil aparte, porque cada uno va dejando una mirada de la que se le viene por según el interés o el tiempo en que está viviendo también, ¿no? Hay muchos hermanos que están jugando con ONGs que no aportan a veces a la causa. Yo le tengo un poco de miedo a las ONGs en general, te digo, porque suelen esconder oscuros intereses, no siempre son blancas palomitas. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, en 2016, estuve en el INAI, se me acercó Jorge Hudson, era un hombre que manejaba una ONG entre Inglaterra, Israel, centro de Europa y Norteamérica. Él trabajaba mucho con la pampa argentina y llevaba artesanía de acá. Y en un momento me ofreció, justamente en ese tiempo de lo que estamos hablando, antes que me volaran del INAI, me ofreció de que yo me haga cargo de esa ONG en Europa. Dije, ¿por qué me ofrece a mí? Yo tengo que consultar con los míos. Por eso lo comprendo a Félix. Porque yo dije, voy a consultar con los míos. Y Félix, para tomar el INAI, tomar alguna función, dijo también, voy a consultar con los míos. Y esa consulta después se convirtió en abandono. Entonces, este hombre fue justamente, Hudson fue el artífice de que me volaran, porque yo le comenté a él mediante un escrito personal de que la colectividad de él estaba atentando contra las políticas indígenas. Y eso es lo que costó, digamos, que me costó. Cuando decías la colectividad de él, ¿te referías a los británicos? ¿A qué te referías? No, a la comunidad judía. Ah, puntualmente. Sí, sé Sí. que están con las narices muy puestas en toda la Patagonia, aparte de la Sí, Pampa. porque justamente en ese tiempo había nombrado a un pibe de 19 años como una de las autoridades del INAI, de la colectividad de ellos. Mucha gente ingresó así. Entonces, a mí me preocupó estar trabajando para ellos. Por eso... Tuvieron una gran fuerza y entraron como, o sea, siempre la tuvieron. Somos la tercera comunidad judía del planeta. Creo que viene Israel, de Estados Unidos y Argentina, en cantidad de hermanos judíos. Y curioso, pero en el gobierno de Macri se hicieron muchísimos acuerdos, tanto en el área militar como de comunicaciones, de espionaje, de sistemas de control social, con los hermanos israelíes, ¿no? Así que, como te digo, yo las cosas las juzgo por los hechos, no por las palabras. Pero en los hechos hay muchas denuncias sobre gente de la comunidad israelí vinculada a los servicios israelíes visitando nuestra Patagonia con mucha asiduidad.
Cierto. Pues, pero bueno, es una cuestión que ellos mismos buscaron, ¿no? Tienen algunos tratados que supuestamente lo manejan, pero bueno, la cuestión que no nos dejan vivir a los indígenas, no quiero culparlos a ellos, porque también son hermanos que necesitan vivir en parte del mismo planeta Tierra. Ujú. No podemos culparlo de toda la mala suerte que tenemos los indígenas. No, por supuesto. Pero nosotros más que todo apuntamos hacia los gobiernos, quienes de alguna manera, sin ser de esa colectividad, igual nos oprimen, y estamos en estas situaciones, por ejemplo, donde no pueden resolver nada, podrían resolverlo en dos pincelazos, una ley, la 26.160. Bueno, tomen, chicos, esta ley para ustedes porque se portan bien con nosotros, porque son buenos trabajadores en los gremios, buenos trabajadores en los partidos. Bueno, tomen esto, háganlo, gasten en comisiones, gasten en viáticos, bueno, háganlo, pero tampoco dejen eso. No, tienen que gastarlo en catastro. Eso tienen que Ojalá. gastarlo. Ojalá. No tienen que gastar en otra cosa. Ojalá. Lo único que tienen que gastarlo es en catastro, nada más. Ujú. El resto de los recursos, en realidad esto lo resolvería con, no sé, 200 agrimensores Sería bueno, pero para eso tendrían que... y 4 secretarias. No necesitamos nada. Por supuesto, tendría que en ese caso estar en el Ministerio de Vivienda, Planificación, no sé qué hay ministerio específicamente que tiene profesionales con esa mirada, pero van a ponerlo justo a un instituto donde carecen, falta alimentos para las comunidades. Todos llegan al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a pedir alimentos, chapas. Eso es lo que necesito. Bueno, pero a mí me parece que justamente cuando vos dijiste, primero nació estando dentro de la estructura del Ministerio de Bienestar Social y después lo pasaron a Justicia, a mí, prima facie, poniéndole la garra Winca, me parece que está bien, porque uno tiene que ver con esto, con ir a buscar las chapas, los colchones, una bolsa de alimentos, qué sé yo, y lo otro supuestamente tiene que ver con la justicia, con una reparación histórica sobre el tremendo aporte que hicieron los pueblos originarios, el dolor, aparte hay tantas pruebas acá no hay que demostrar nada. No hay que demostrar no hay nada. que demostrar nada, está todo demostrado. Acá tiene que ver con Un gesto. Un gesto. Aparte esta gente que se llama cristiana y va a misa y la mar en coche, es absolutamente despiadada, no tiene evidentemente la menor piedad, porque es tan tremenda la devastación que han ejercido sobre los originarios que lo mínimo que podrían tener es un gesto piadoso y decir, bueno, muchachos, quedaron muy poquitos de los que eran. ¿En dónde quieren seguir desarrollándose? Pero desarrollen como nación. ¿En dónde? Elijan un pedazo, va y llévenselo. Sí. Otra cosa mariposa. Y veamos cómo interactuamos, cómo podemos seguir generando cosas interesantes, porque tiene mucho para aportar desde el conocimiento ancestral, el conocimiento de todo. Y bueno, supuestamente los occidentales también tendrán para aportarle en otro sentido, qué sé yo. Sí. Hay que convivir de otra manera, evidentemente. Sí, eso estamos esperando, a tal extremo que, mire, que si no nos vamos a organizar los indígenas, pero busquemos una mesa para dialogar la humanidad entera, porque somos parte de la humanidad y bueno, tenemos que nuestros aportes sumarlos en pro de la humanidad. Porque después de todo, me parece que no vamos a lograr reivindicar nuestros derechos como indígenas, porque ya nos urgen otras cuestiones. En lo ecológico, en cualquier momento puede saltar cualquier cuestión ecológica y estamos sonados todos, seamos de cualquier color de piel o lengua. Totalmente. Hoy mismo se nos está aconteciendo el tema de Ucrania y Rusia, y eso puede saltar para cualquier lado también. Sí. Entonces, veamos, la pandemia mismo nos ha planteado, digamos, otra mirada, donde toda la humanidad hemos estado en la misma, con el vilo. Entonces, pero los poderosos siguen no, mirando ellos lo mismo, siguen mirando lo mismo, que es el lucro, no les importa nada, la devastación, qué sé yo, que sobrevivan lo que sobreviven y otra cosa. Por eso te digo, son absolutamente despiadados, no tienen ningún tipo de prurito, no tienen moral, no tienen nada.
cambiar eso no va a ser fácil. Para eso vamos a primero aprender a no pelearnos entre nosotros, escuchar al otro, y pensar que vamos por muy mal camino, y eso lo vemos cuando salimos, asomamos la nariz a la calle. Muchos ya lo ven dentro de su casa, ¿no? Reproduciendo el modelo violento y frustrante de este camino a la felicidad a través del consumo, que al final no es tal, y el costo es demasiado alto. Sí, es demasiado alto. Hoy, por ejemplo, nosotros los aborígenes estamos haciendo nuestros rituales con la madre tierra, con esto de lo que se llama carnavales, para nosotros sería una de las anatas, que estamos agradeciendo el tiempo que hemos conseguido todos los bienes, porque sabemos y aún no olvidamos lo que nuestros abuelos nos enseñaron. Por ejemplo, dicen una frase de nuestro abuelo como para ilustrar toda esta charla, dice: cuando una hoja de una planta o de un árbol cae, en el mismo instante, cuando se posa sobre la tierra, vibra el planeta entero. Entonces, qué sé, todo el gesto que hagamos en este lugar se va a sentir en la otra tiene punta. consecuencias. Lo que le está ocurriendo allá en Oriente, Medio Oriente, ya lo estamos sufriendo acá. Entonces, yo creo que todos tenemos que ver. El agujero en la capa de ozono, que lo sufrimos nosotros que estamos acá en el sur, sin hacerlo, eso. No lo produjimos nosotros, lo produjo el norte, y el agujero lo soportamos nosotros. Los cánceres nos los comemos nosotros. Es así la cuestión. Pues, evidentemente van a quedar montones de cosas en el tintero. Sí. Va a requerir seguir charlando. Estaremos por cualquier eventualidad, cualquier necesidad, o alguien que necesite alguna aclaración, estaré siempre listo. Fantástico. Y bueno, y de alguna manera, si tenés la posibilidad, te comprometo, para poder en algún, aunque sea vía Zoom o como fuese, con Félix, si a él le interesa, por ahí, hasta si escucha el programa, por ahí se siente atraído a querer responder algunas cosas. Sí, por supuesto. Yo estoy acá porque me gusta el vértigo, me vine presencial, me crucé toda la ciudad. Hiciste un camino nuevo, y acá encima te recibimos con agua, nada más, somos muy pobres. No, maravilloso. Yo estoy feliz por el horizonte que han armado. Estoy contento porque al menos para también participarte, ¿no? Que durante todos estos 2 años he estado siempre presente en todo lado. Como soy docente, tenía que estar repartiendo los alimentos, tenía que estar al otro lado participando con los vecinos, en la escuela. Entonces he estado siempre corriendo en todo lado. Así que, sí. Pero sos básicamente artista, lo que vos... Yo soy un bohemio de la vida. Entonces, dentro de mi vida bohemia, he tenido también momentos en que he estado también encerrado esos 20 años en el INA y no fue fácil. En mis momentos de escapatoria, bueno, he estado en todo lado. Claro. Sí. Así que, bueno, qué sé, tenemos la apertura mental para poder soportar todo acontecimiento. Todos los seres tenemos, pero yo me jacto nada más porque tengo otra interpretación de la vida. Claro, qué sé yo. Vos sabés que el respeto es lo básico, ¿no? Escuchar al otro y tratar de argumentar con cosas lo más sólidas posible. Creo que es la mejor manera para llegar a cualquier buena resolución de los conflictos, me parece. Y te quiero dar una primicia. Yo estaba escribiendo un libro sobre los nombres en el INAI y se truncó por todas las situaciones que te conté y otras más que es muy difícil abocarse a hacerlo. Así que estoy terminando ese libro que tiene que ver una lucha por el nombre de los niños y te lo haré conocer en su momento. Dale, excelente, buenísimo. Sí que... Aparte va a ser un material muy exclusivo. Sí, excelente. Sí. Bueno, te agradecemos un montón, te agradezco personalmente, le agradezco a Naim por su aporte de siempre, haciendo que las cosas salgan bastante bien con los escasos recursos que tenemos, pero tratamos de hacer lo mejor posible. Excelente, yo quiero que te sientas muy nutrido en este sentido, que lo reconozco, esto es muy grande para mí, muy lindo, hermoso, y aparte estás saliendo al mundo. Totalmente. O estoy saliendo yo gracias a ti al mundo.
¿Viste? Esa es la idea. Sí, yo me siento también muy orgulloso con este camino cooperativo que estamos emprendiendo ya desde hace casi 2 años. Esto, que este momento de la nata, que vamos a una chaya, ¿no? Así que es como decir, bueno, vamos a que crezca, que haya más, que esto se recontra multiplique 10 veces más. O un poco más también, ¿viste? Para llegar a ser como Mañeto. Bueno, nos vamos, si justo vos mencionaste como partida Carnaval, este tema lo compuso un porteño que jamás estuvo en Humahuaca, pero que representa mucho al Carnaval del Norte. Jayaya. Llegando está el carnaval, quebradeño a mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño a mi cholita.